Cordial saludo, tutor y compañeros. En este espacio vamos a dar solución a las preguntas que corresponden a la fase 4 de epidemiología ambiental. Esta fase tiene como nombre vigilancia epidemiológica y epidemiología ambiental. Nuestro grupo está conformado por Jamie Natalia Ruiz, Miguel Ricardo Fernández y mi persona, Lina Marcela Puello. Nuestro grupo colaborativo corresponde al 358009-3. Bueno, voy a dar inicio con las primeras 4 preguntas de la actividad, las cuales corresponden a ¿qué es vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Bueno, es un conjunto de actividades o acciones que nos permiten la recopilación de datos para así comprender el comportamiento de las enfermedades y darles unas medidas de control y prevención, ya que estas afectan tanto al agua, suelo y aire, ocasionando pues daño a la salud humana y ambiental. Bueno, esto se hace con el fin de identificar las medidas de control y prevención de los factores de riesgos ambientales relacionados con dichas enfermedades y ya que estas pues provocan daño tanto a la salud ambiental como a la salud humana. Tenemos la segunda pregunta: ¿cuál es la cadena ambiente-salud? Es el proceso de las actividades humanas, ya sea industria, ganadería, agricultura, transporte, entre otras, las cuales pues provocan problemas medioambientales, generando residuos líquidos, sólidos, gaseosos, que de cierta manera provocan un impacto ambiental con el aire, el suelo, el agua y a los alimentos, pues ocasionándole daño a la salud humana. Como ejemplo, pues tenemos la industria y agricultura. Estas generan residuos como los metales pesados, son residuos líquidos y sólidos que en cierta concentración pues van a dar al agua, al aire, al suelo y a los alimentos, como hayamos dicho anteriormente, y que de cierta manera son absorbidas por los humanos, generando una intoxicación pues ya sea leve, moderada, incluso llegar hasta grave. Encontramos la tercera pregunta, que corresponde: ¿qué tipo de elementos son normalmente incluidos en la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? Bueno, en esos encontramos 8, que encontramos entrada, que es la recolección de datos; los procesamientos, que es el análisis e interpretación; la salida, que son propuestas y ejecución de las acciones, ya sea de dimensión y comunicación, diseminación y comunicación. Encontramos la retroalimentación, que es la evaluación de los resultados y del sistema, pasos para diseñar un sistema de vigilancia, desinfección e importancia del problema de salud, enfermedad a vigilar, consideración de los elementos del sistema, que ya es recolección, análisis e interpretación de los datos, acción que se desarrollan para mantener la vigilancia de esa enfermedad, y por último la evaluación del sistema de vigilancia. Esos serían los 8 elementos que corresponden pues a la vigilancia epidemiológica en la salud ambiental. Encontramos también la cuarta pregunta: ¿cuál es la información que se necesita como mínimo para la vigilancia epidemiológica en salud ambiental? La información proviene de la transformación de los datos. Estos son generados
en un sistema, los cuales pueden ser manuales o automatizados. Estos sistemas son liderados básicamente por los de talento humano, bueno, con el fin de desarrollar un análisis estructurado en, en el formato de recopilación de los datos. Entre estos datos tenemos datos de identificación de la población, datos de salud, datos de exposición y por último el comportamiento de la enfermedad. ¿Cuál es el procedimiento de vigilancia en salud ambiental? La estrategia de vigilancia en saneamiento ambiental es el conjunto de métodos y procedimientos de vigilancia que se diseñan de acuerdo con las características del evento que se va a monitorear y la capacidad que existe para detectar o resolver problemas. Inicialmente se encuentra la recolección de datos, luego se hace un procesamiento de datos, un desarrollo de indicadores de los sistemas de información para la vigilancia de la salud humana, posteriormente un análisis e interpretación de estos datos, se efectúa como el análisis y se hacen las recomendaciones de medidas de control, luego se hace la promoción de estas medidas, de estas acciones como tal, luego se hace una evaluación de la eficacia y efectividad de las medidas que se lograron, se hace una difusión de la información que se considera relevante y por último se hacen acciones educativas y se hacen las directrices. Enumero como mínimo un ejemplo de vigilancia de salud ambiental por desastres naturales. Nosotros elegimos un evento de tipo geológico, es una erupción volcánica, y esto puede causar efectos sobre la salud humana y efectos también sobre el ambiente. En general, las partículas de ceniza volcánica pueden provocar en las personas que se encuentran bajo su radio de acción diversos problemas en la salud. Estas, al contener partículas y gases nocivos, dañan el sistema respiratorio, la piel y los ojos. Y aquellas personas que son alérgicas y también los niños que tienen problemas en estas partes del cuerpo en específico pueden ser los más afectados. La ceniza de un volcán puede inducir incendios forestales, contaminar el agua y dañar las cosechas, la vegetación y el ganado. Y el sílice de la ceniza tiene una alta cantidad de flúor que se puede depositar en el pasto. Los volcanes emiten gases tóxicos capaces de ocasionar problemas de lluvia ácida en área que puede alcanzar hasta los 30 kilómetros e incluso pueden causar también tormentas eléctricas. La propagación masiva de ceniza volcánica en la atmósfera puede provocar pequeños cambios climáticos que pueden durar muchos años. ¿Y cuáles son los 10 principales factores de riesgo ambientales en Colombia? En Colombia se han identificado diferentes factores de riesgo ambientales con el fin de evaluar los riesgos en salud pública y alertar tempranamente a la población, y de esta manera se tendrá un soporte para el desarrollo del Sistema Unificado de Salud Ambiental, como un sistema de gestión del conocimiento para la toma de decisiones e intervenciones. En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de causar daños o desastres en el medio ambiente debido a fenómenos naturales o al comportamiento y las acciones humanas. Los riesgos ambientales representan áreas específicas de la más amplia gama de riesgos que se pueden evaluar y prevenir. Los principales factores de riesgo en Colombia son la contaminación del agua por vertimientos, la contaminación del agua por residuos, contaminación del aire por contaminantes atmosféricos, contaminación del suelo por residuos y vertimientos, organismos vivos transmisores de enfermedades y vectores, precipitaciones, las lluvias, efectos del cambio climático, deforestación, el mal manejo de los residuos sólidos y diferentes condiciones en la población. ¿Y cuál es la aplicación del Sistema de Información Geográfica SIG para la salud ambiental? ¿Qué indica este programa? Sí, prácticamente esto es un programa que recopila los datos del Ministerio de Salud y se organiza geoespacialmente. Dentro de los datos que tiene él, se administran las gráficas, los lugares y una información del cual se nutre mucho el programa para buscar una trazabilidad de una infección y cuál fue su foco o cuál es el lugar a donde puede llegar esta, según los contagios que hayan tenido, ¿sí? Estos son datos netamente informativos, se da la visualización,
se utiliza un software y el personal de salud es el que realmente lo administra. En la siguiente pregunta es la número 9, en la cual indicamos, explique brevemente cuáles son los mecanismos de control de la aplicación de la epidemiología ambiental en las políticas públicas. Para poder establecer cuál es la política pública, hablamos del Ministerio de Salud y Protección Social, el Viceministerio de Salud Pública y la prestación del servicio. Nosotros trabajamos en base a tres estados en donde se revisa el hábitat urbana, la calidad del aire y la seguridad química y biotecnológica. Entonces, a partir de estos viceministerios, en donde se habla de la Dirección de Prestación del Servicio, las APS, la Dirección de Epidemiología y Demografía, la Dirección de Medicamentos y Tecnología y la Dirección de Desarrollo y Talento Humano. Todo se transmite a través de unas entidades que se encargan de verificar, cuantificar y migrar todos los datos para saber cuáles son los que están, quiénes son los que cumplen o incumplen este tipo de normas. Está el Instituto Nacional de Salud, está el INVIMA y está CONASA a nivel del territorio. También revisamos cuáles son las enfermedades más transmisibles, las enfermedades no transmisibles y las enfermedades que vienen apoyadas por un complemento nutricional o el consumo de agua, de potabilización de aguas en el caso de las empresas de servicios públicos de cada municipio. En la diapositiva número 10 encontramos la pregunta: ¿cuál sería la aplicación de la epidemiología ambiental en contaminación atmosférica y cuáles serían los elementos de enfoque para construir la política ambiental basada en salud pública? Entonces, para esto tomamos un modelo de acción y actores, en donde cuáles son los actores que intervienen en la política de la construcción de una política ambiental. Primero está como parte económica el factor que son los proximales. Estos son los que generan este tipo de vectores o pueden cambiar la contaminación ambiental, contaminación atmosférica que se puede estar dando. Los factores intermedios son medios de transporte y todos estos que están involucrados dentro del mismo proceso, pero que no tienen una cuantificación exacta de la cantidad de polución que generan en el día. ¿Listo? Los factores estructurales, estamos hablando de todas las empresas y grandes fábricas que tienen un foco único y que es medible en el ambiente del lugar. ¿Listo? Todos estos impactos ambientales, ¿cuáles son los que generan sobre la salud humana? Y pues los actores, está gobierno como garante político, los ciudadanos, que son los afectados en la generación de salud, y la empresa, que es la empresa o los medios de transporte, todos los que generan este tipo de factores. Adicionalmente tenemos un modelo en donde se pueden observar todo el sistema de trazabilidad que tiene en la ciudad, pues cómo se debe manejar según el sector industrial y de servicios. Miren, nosotros dividimos esto entre movilidad y transporte, sector industrial y de servicios, planeación urbana. En la planeación urbana tenemos una política ya definida de ordenamiento territorial, que es donde se habla del uso de suelos, viviendas y tierras. Este uso de suelo, viviendas y tierras garantiza cuáles son los desplazamientos, cuáles son los lugares donde se generan los focos, y revisamos también las viviendas, cuáles son los lugares más afectados por la contaminación. Entonces, también hablamos de una pobreza de aquellas que viven, la parte que viven en la calle, reciben unas condiciones ambientales pues más se exponen más a este tipo de condiciones. Y pues la ocupación ilegal también del espacio público, que genera también unos conflictos socioambientales muy terribles. Entonces, en el sector industrial hay unos incentivos tributarios y una política de economía que pues se enlaza directamente con la sociedad en tres aspectos. En las zonas industriales, la pobreza que genera y la violencia frente a la contaminación, la informalidad
que genera en las personas y pues las viviendas deficientes con un ambiente sano. Dentro de la movilidad y transporte hay una legislación, una producción más limpia y un sistema de gestión. Todo pues se basa en la quema de residuos, biológicos, el incumplimiento a los estándares que se vienen establecidos en las normas y las malas prácticas de producción. El mal uso de los combustibles también es un problema ambiental muy grande, y fallas en las capacitaciones y en el entrenamiento humano que tiene que movilizar este tipo de esto. Todo esto genera una afectación de la calidad interna y externa por las emisiones de material particulado, gases, vapores y agentes químicos no convencionales, perdón. Impacto, y todo termina siendo el impacto en la salud ambiental. Hasta aquí dejo mi exposición. Muchas gracias y que tengan muy buen día.